El día de hoy le traemos la presentación de las patologías endocrinas, específicamente aquellas que se manifiestan sobre la glándula tiroides, enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto, entre otras que tienen alta incidencia epidemiológica, sus características microscópicas, macroscópicas, características clínicas y demás. Primero, para empezar hablando de las anomalías congénitas de la tiroides, tenemos que saber qué es la tiroides. La tiroides es la primera glándula endocrina en aparecer en el desarrollo embrionario. Su formación comienza 24 días después de la fertilización, como un engrosamiento endodérmico en el piso de la faringe, y se encuentra unido a la lengua por el conducto tirogloso. En el embrión humano, al final de la tercera semana, se observa ya un primordio de la glándula tiroides, que se encuentra situado cerca del primordio que va a formar el corazón, y como este experimenta un desplazamiento caudal alargándose, al irse alargando forma en su extremo inferior un divertículo endodérmico, que al mes se va a bilobular delante de la cuarta bolsa faríngea. Ahora bien, para entrar en las patologías de la tiroides, vamos a hablar de la enfermedad de Graves, o también conocida como hiperplasia difusa primaria. La enfermedad de Graves es un trastorno autoinmune que va a ser caracterizado por la presencia en el suero de diversos anticuerpos, incluyendo anticuerpos frente al receptor de TSH, peroxisomas tiroideos y tiroglobulina. La enfermedad de Graves es la causa más frecuente de hipertiroidismo. En cuanto a la incidencia de esta enfermedad, vamos a tener que principalmente va a afectar a las personas o a los individuos entre 20 y 40 años. Va a ser más frecuente en mujeres en una proporción de 7:1 con respecto a los hombres. Va a tener predisposición genética y además va a existir una relación con la pérdida de la tolerancia de los linfocitos T cooperadores, con la consiguiente producción de anticuerpos y anti-TSH. En cuanto a la patogenia de la enfermedad, vamos a tener que va a estar mediado por inmunoglobulinas, en la cual vamos a tener que la inmunoglobulina estimulante de tiroides o TSI va a fomentar la unión de la IgG al receptor de TSH. Esta unión va a desencadenar una activación de la adenilciclasa que va a fomentar la producción de hormonas tiroideas. También vamos a tener que la Ig estimulante de crecimiento tiroideo o TGB va a unirse al receptor y va a aumentar la proliferación del epitelio folicular. Y también vamos a contar con que las inhibidoras de la unión a TSH o TB2 van a producir anticuerpos antirreceptor TSH que van a estimular o van a inhibir la función tiroidea. Aquí observamos un esquema de las hormonas tiroideas donde la glándula tiroides va a producir T3, T4 y calcitonina. Y esta glándula va a estar estimulada por la TSH proveniente de la pituitaria. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que se caracteriza por una tríada, donde vamos a tener hipertiroidismo debido a un aumento difuso que va a producir un bocio, y este aumento difuso va a ser hiperfuncional de la glándula tiroides, donde vamos a tener un aumento de T3, de T4 libres y una disminución de TSH. Vamos a presentar también una oftalmopatía infiltrativa que va a provocar exoftalmo. Este exoftalmo va a estar acompañado de infiltrado mononuclear en el espacio retroorbitario, de un edema inflamatorio y tumefacción de los músculos extraoculares y de proliferación de fibroblastos. Va a haber infiltración de grasa. Por eso es que se van a ver los individuos con los ojos como hacia afuera. También vamos a presentar hematopatía infiltrativa localizada denominada mixedema pretibial, que se va a observar como un engrosamiento y endurecimiento escamoso de la piel. En cuanto a las características macroscópicas, vamos a observar una glándula hipertrófica que va a tener además hiperplasia. Va a tener un peso aproximadamente como 80 gramos o más. Esta va a ser suave, blanda y va a ser carnosa. Puede estar rosada o un poco más oscura como morada. En cuanto a las características microscópicas, vamos a tener células epiteliales foliculares altas que van a estar agrupadas. Esto va a ser un exceso de células. Ellas van a formar papilas pequeñas que se van a proyectar al interior del coloide y van a carecer de un eje fibrovascular. El coloide va a ser pálido, con márgenes festoneados, infiltrados linfoides LT mayor al LB y plasmocitos en el intersticio y van a formar centros germinales. En la lámina se observa cómo los folículos están delimitados por epitelio columnar alto. Las células epiteliales, alargadas y agrupadas, se proyectan en las luces de los folículos. Estas células se van a reabsorber activamente en el coloide, en el centro de los folículos, y van a provocar una apariencia festoneada. Aquí les traemos un caso clínico
que es una mujer de 39 años de edad que consultó por disfagia, temblores en miembros superiores, pérdida de peso e intolerancia al calor. Igualmente sufría de nerviosismo e insomnio. Al examen físico se reveló exoftalmo bilateral. Había un bocio grado 3 y el pulso de 84. Captación de 1/130 y 1/81, 25%. Recibió tratamiento con tapasol y Lugol preoperatorio. El diagnóstico de esta paciente es una hiperplasia difusa primaria, o mejor conocido como enfermedad de Graves. Ok, ahora vamos a hablar de lo que sería la tiroiditis de Hashimoto. Comencemos por su patogenia. La tiroiditis de Hashimoto se debe al deterioro de la autotolerancia a los autoantígenos tiroideos. Por tanto, en la inmensa mayoría de los casos se detectan autoanticuerpos circulantes frente a los antígenos tiroideos, con depresión progresiva de las células epiteliales tiroideas. Estamos hablando aquí de los tirocitos, las cuales van a ser sustituidas por un infiltrado mononuclear y fibrosis. En esta lámina vamos a observar los mecanismos inmunitarios que van a contribuir al daño de los tirocitos, en la cual se encuentran tres vías. La primera vía es la muerte celular mediada por linfocitos T CD8, que son los citotóxicos. Los linfocitos T CD8 citotóxicos pueden causar la destrucción de los tirocitos. Por la segunda vía puede ser por muerte celular mediada por citocinas. La activación excesiva de los linfocitos T va a provocar la producción de citocinas inflamatorias como el interferón gamma en la glándula tiroidea, lo que da lugar al reclutamiento y la activación de macrófagos, así como el daño de los folículos. En la tercera vía podemos observar otro mecanismo de daño de tirocitos por la unión de anticuerpos antitiroideos, que son anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea, seguida de la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. En los aspectos macroscópicos lo que vamos a ver generalmente es una glándula tiroidea que va a estar agrandada de manera difusa, de forma difusa y simétrica, aunque en algunos casos también se han observado agrandamientos localizados. La superficie de la glándula se va a ver con un corte pálido, de aspecto pardo grisáceo, y el tejido es firme, en algunos casos también es friable. En los aspectos microscópicos vamos a observar una infiltración diseminada del parénquima por un infiltrado inflamatorio mononuclear que va a contener linfocitos pequeños, células plasmáticas y centros germinables bien desarrollados. Los folículos tiroideos están atróficos y en muchas áreas revestidos por células epiteliales, caracterizados por la presencia de citoplasma abundante eosinófilo y granular, denominadas células de Hürthle o boxifilas. Esta es una respuesta metaplásica del epitelio folicular, cúbico bajo frente a un daño continuo. Como podemos ver en la imagen, se observa el parénquima tiroideo contenido con el infiltrado linfoide denso de centros germinales. También se van a ver los folículos tiroideos, los cuales son tapizados por las células de Hürthle intensamente eosinófilas. En las manifestaciones clínicas de la tiroiditis de Hashimoto, esta se va a ver con una tiromegalia no dolorosa, generalmente asociada a cierto grado de hipotiroidismo, por lo cual se relaciona a los mismos síntomas que se pueden encontrar en el hipotiroidismo, los cuales se pueden observar aquí en la imagen de la izquierda. También se va a ver el agrandamiento de la glándula, la cual puede ser simétrico y difuso, pero en algunos casos puede ser lo suficientemente localizado como para hacer sospechar de una neoplasia. Sería una complicación como tal. Si hablamos de las complicaciones, con frecuencia los pacientes con tiroiditis de Hashimoto van a presentar otras enfermedades autoinmunitarias y un mayor riesgo de desarrollar linfomas no hodgkinianos de linfocitos B, al igual que el desarrollo de sufrir carcinomas papilares, como se puede observar en la foto de la izquierda. Ahora hablemos de lo que sería el bocio multinodular. Comencemos por la patogenia. Los bocios difusos multinodulares van a reflejar una alteración en la síntesis de la hormona tiroidea como tal, provocada con frecuencia en la mayoría de los casos por una deficiencia dietética del yodo. Los trastornos en la síntesis de la hormona tiroidea provocan un incremento compensador de las concentraciones de TSH sérica, que a su vez va a dar lugar a hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares tiroideas, y por último un aumento del tamaño de la glándula tiroidea. Este incremento compensatorio en la masa funcional de la glándula puede compensar la deficiencia hormonal, asegurando así un estado metabólico eutiroideo en la mayoría de los individuos. El grado de agrandamiento tiroideo es proporcional al grado de la duración de la deficiencia de la hormona tiroidea. Ahora, en la siguiente lámina vamos a ver los aspectos macroscópicos. Como podemos ver ahí en la imagen, la glándula se va a ver con nódulos gruesos que contienen áreas de fibrosis y cambios quísticos. En la mayoría de los casos, la hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares tiroideas
inducidas por TSH, produce inicialmente un agrandamiento difuso y simétrico de la glándula, que es el bocio difuso como tal. Los folículos van a estar revestidos por células cilíndricas agrupadas que pueden formar proyecciones similares a las observadas en la enfermedad de Graves. Si aumenta la ingesta dietética de yodo o si disminuye la demanda de hormonas tiroideas, el epitelio folicular estimulado involuciona para formar una glándula agrandada, rica en coloide. Generalmente, la superficie de corte de la glándula tiroidea en estos casos es parda, vítrea y translúcida. Adentrándonos en lo que serían los aspectos microscópicos, el epitelio folicular puede ser hiperplásico en estadios precoces de la enfermedad o aplanado y cúbico durante los periodos de involución. Como se había mencionado anteriormente, se van a observar folículos llenos de coloide y revestidos por un epitelio plano, inactivo, así como áreas de hipertrofia e hiperplasia epitelial folicular acompañadas por los cambios regresivos. Ahora, con manifestaciones clínicas y complicaciones, nos encontramos que el cuadro clínico dominante del bocio se atribuye a los efectos de masa de la glándula aumentada de tamaño, además del problema estético evidente provocado por una gran masa en el cuello. Los bocios también pueden causar obstrucción en las vías respiratorias, disfagia y compresión de los grandes vasos en el cuello y en la parte superior del tórax, que es el denominado síndrome de la vena cava superior. Por otro lado, como complicación, como ya hemos comentado, a largo plazo se puede desarrollar un nódulo hiperfuncional, un nódulo tóxico como tal, dentro de un bocio, lo que provoca hipertiroidismo. La incidencia de un proceso maligno en bocios multinodulares a largo plazo es baja, pero es posible. Ok, a continuación vamos a hablar sobre las características clínico-patológicas de los tumores benignos y malignos de la tiroides. Primero que todo, es importante destacar ciertos datos importantes desde un punto de vista epidemiológico y estadístico sobre los nódulos tiroideos. Los nódulos solitarios tienen más probabilidad de ser neoplásicos que los nódulos múltiples, a su vez que tienen más probabilidad de ser neoplásicos en pacientes jóvenes que en pacientes mayores. En hombres tienen más probabilidad de ser neoplásicos que en mujeres. Y los nódulos funcionantes tienen más probabilidad de ser benignos que malignos. Ahora, comenzando con las lesiones tiroideas, pasaremos a hablar primero que todo sobre los adenomas. Los adenomas suelen ser masas solitarias bien delimitadas, derivadas del epitelio folicular, por lo que se denominan frecuentemente adenomas foliculares. Desde la perspectiva clínica puede ser difícil de distinguir de los adenomas foliculares de los nódulos dominantes de hiperplasia folicular o de los menos frecuentes carcinomas foliculares, pero en general los adenomas foliculares no son precursores del carcinoma, exceptuando casos en los cuales puede haber alguna alteración genética compartida que sustenta la probabilidad de que al menos un subgrupo de carcinomas foliculares se origine sobre un adenoma previo. Hablando desde un punto de vista morfológico, en el plano macroscópico, el adenoma tiroideo típico es una lesión encapsulada, esférica y sólida, delimitada del resto del parenquima tiroideo por una cápsula intacta bien definida. Estas características son importantes para establecer la distinción con respecto al bocio multinodular, que contiene numerosos nódulos, incluso en pacientes que presentan un nódulo solitario dominante. El tamaño medio de los adenomas foliculares es de 3 centímetros, aunque algunos pueden ser mucho más grandes, llegando a 10 centímetros o más. Su color oscila entre gris blanco y rojo marrón según la celularidad y su contenido en coloide. Y en los adenomas foliculares, sobre todo en los más grandes, son frecuentes las zonas de hemorragia, fibrosis y calcificación. En el plano microscópico, como se puede observar en la foto de la derecha, las células forman folículos con aspecto uniforme que contienen coloide. El patrón de crecimiento folicular suele ser bastante distinto de la tiroides sana adyacente, y las células neoplásicas muestran poca variación en el tamaño, la forma y la morfología nuclear, y las formas mitóticas son infrecuentes. Como dice muy bien la descripción de la imagen, es un adenoma de células de Hortel. Suelen presentar un citoplasma granular eosinófilo, que es una característica muy importante de los adenomas foliculares, y tienen núcleos pequeños regulares. Pero, como ya dijimos, la característica más importante de los adenomas foliculares es la presencia de una cápsula bien definida, bien delimitada e intacta alrededor del tumor, lo cual permite diferenciarlo del carcinoma folicular, que presenta invasión vascular y o capsular, como veremos más adelante. Según sus características clínicas, se puede decir que es una masa indolora unilateral que puede presentar síntomas locales como disfagia, sobre todo cuando la masa es de gran tamaño. Los métodos diagnósticos más utilizados son la gammagrafía tiroidea, en la cual se observan como nódulos feridos por la poca captación de yodo radiactivo, la ecografía tiroidea y la punción aspiración con aguja fina.
Sin embargo, el diagnóstico definitivo se hace mediante el análisis minucioso de la muestra extirpada quirúrgicamente para poder evaluar la indemnidad de la cápsula que la rodea. Tienen un excelente pronóstico sin recidivas ni metástasis. Seguidamente hablaremos sobre los carcinomas, los cuales son muy infrecuentes, representando un 1,5% de todos los cánceres en Estados Unidos. Presentan un predominio femenino a principios a mitad de la vida adulta y esta relación hombre-mujer se iguala en la infancia y en la vejez. Según los tipos de carcinomas tiroideos y su frecuencia relativa, tenemos el carcinoma papilar como el más frecuente de esta categoría, una frecuencia relativa de 85% de los casos o mayor a esto. Los carcinomas foliculares entre un 5 a 15% de los casos, carcinomas anaplásicos o indiferenciados menos del 5% y los carcinomas medulares alrededor de un 5%. Ahora hablaremos sobre los carcinomas papilares. Los carcinomas papilares aparecen a cualquier edad, pero la gran mayoría de ellos aparecen entre los 25 y 50 años. Desde un punto de vista morfológico son lesiones solitarias o múltiples, algunos están bien circunscritos e incluso encapsulados, y otros infiltran el parénquima adyacente con bordes poco delimitados. Los tumores pueden contener zonas de fibrosis y calcificación y a menudo son quísticas. La superficie de corte suele mostrar focos papilares que facilitan el diagnóstico, como se puede observar en esta imagen macroscópica de la izquierda. En la imagen de la derecha, en un plano microscópico, se observan papilas ramificadas con tallo fibrovascular cubierto por una o varias capas de células epiteliales cúbicas. Los núcleos tienen cromatina dispersa que produce un aspecto óptico claro o vacío, responsable de la denominación de vidrio esmerilado o núcleos con ojos de la huérfana Annie, como se puede observar en esta imagen que vemos a continuación, donde se observan las células con el efecto de núcleo ópticamente vacío debido a la cromatina dispersa, lo cual es muy característico del carcinoma papilar. Y además, como se observan en estas imágenes que vemos a continuación, suelen tener invaginaciones citoplasmáticas que pueden aparecer como inclusiones o surcos intranucleares, dentro de las cuales la más característica son los cuerpos de Samona, que se observan en la imagen de la derecha y que permiten diferenciar a los carcinomas papilares desde un punto de vista histológico con respecto a los carcinomas foliculares o medulares, debido a que estos no presentan los cuerpos de Samona. Son frecuentes los focos de invasión linfática por el tumor, aunque la invasión de los vasos sanguíneos es realmente infrecuente, y hasta la mitad de los pacientes presentan metástasis a los ganglios linfáticos cervicales adyacentes. Es importante conocer algunas variantes histológicas del carcinoma papilar que puede simular otras lesiones tiroideas, como por ejemplo la variante folicular, en la cual se encuentran las células con los núcleos característicos ya antes mencionados, solo que con una arquitectura casi completamente folicular. Y esta variante puede estar encapsulada o estar mal circunscrita. Otras variantes son la de las células altas, que se caracterizan por ser células cilíndricas, muy eosinófilas, que tapizan las estructuras papilares. Suelen afectar a personas mayores y tienen una mayor frecuencia de invasión vascular. La variante esclerosante difusa, que afecta a personas jóvenes, incluso niños. El tumor tiene un patrón de crecimiento papilar entremezclado con zonas sólidas que contienen nidos de metaplasia escamosa. Existe una fibrosis extensa y difusa de la glándula tiroidea asociada a menudo a infiltrado linfocítico prominente que simula una tiroiditis de Hashimoto. Y por último nos encontramos con la variante del microcarcinoma papilar, que se define como un carcinoma papilar por lo demás convencional inferior a 1 centímetro de tamaño. Dentro de las características clínicas también son unos nódulos tiroideos asintomáticos, generalmente son únicos, que se desplazan libremente durante la eglución, pueden estar asociados a masas palpables en ganglios linfáticos locales o regionales y pueden venir asociados también con síntomas locales como disfonía, disfagia, tos o disnea, pero estos síntomas se relacionan con estadios más avanzados de la enfermedad. Los métodos diagnósticos son la gammagrafía tiroidea, donde se observan como nódulos fríos, y la punción aspiración con aguja fina para la evaluación histológica, y tienen un excelente pronóstico con una supervivencia a los 10 años del 95%. Ahora hablamos sobre los carcinomas foliculares, que son muy frecuentes en zonas con deficiencia dietética de yodo, donde su frecuencia relativa aumenta al 25 a 40% de los cánceres tiroideos. Son más comunes en mujeres y aparecen a una edad más avanzada que el carcinoma papilar. Morfológicamente son nódulos únicos que pueden estar bien circunscritos o ser ampliamente infiltrantes. Las lesiones bien delimitadas pueden ser muy difíciles de distinguir de los adenomas foliculares por el aspecto macroscópico. Las lesiones grandes pueden atravesar la cápsula e infiltrar las estructuras adyacentes cervicales más allá de la cápsula tiroidea.
Al corte son grises, amarillos o son rosados y en ocasiones son translúcidos debido a la presencia de folículos grandes llenos de coloides. Pueden presentar cambios degenerativos como fibrosis central y focos de calcificación. Aquí se puede observar una imagen a la derecha desde un punto de vista macroscópico con las estructuras foliculares. Desde un punto de vista microscópico, como se observa en la imagen de la derecha, a nivel microscópico contienen células bastante uniformes que forman folículos pequeños con coloides, muy similares a la tiroides normal. En otros pacientes la diferenciación folicular puede ser menos aparente y puede haber nidos o láminas de células sin coloides. En algunos tumores predominan las células con citoplasma eosinófilo granular abundante, igual que en el caso de los adenomas foliculares. Y sea cual sea el patrón histológico, carecen de las características típicas del carcinoma papilar, dentro de las cuales una de ellas es que no hay cuerpo de Samona. En la foto que vemos a continuación se puede ver una comparación desde el punto de vista histológico entre el adenoma folicular y el carcinoma folicular, donde se puede apreciar que en el adenoma folicular no hay invasión capsular, se encuentra una cápsula bien delimitada e intacta, y en el carcinoma folicular hay invasión capsular y también puede haber invasión vascular, lo cual es bastante frecuente. Con lo que vamos a las características clínicas, donde también se presentan como nódulos tiroideos indoloros que pueden tener frecuente metástasis hematógena a huesos, pulmón e hígado, siendo menos frecuente la invasión linfática. Los métodos diagnósticos son la gammagrafía, donde se observan como nódulos fríos, aunque en algunos casos estos carcinomas pueden ser hiperfuncionantes, captando yodo radioactivo y presentándose como nódulos calientes, y la punción aspiración con aguja fina para la evaluación histológica. El pronóstico depende totalmente del grado de invasión y el estadio al momento del diagnóstico. En el carcinoma medular tiroideo se ven afectadas las células parafoliculares o también células C, las cuales producen calcitonina. Unos marcadores tumorales son el antígeno carcinoembrionario, a su vez la somatostatina, serotonina y el VIP. El 80% de los carcinomas medulares son esporádicos, el 20% familiares, debido a la mutación del protooncogen RET. La clínica es un tumor cervical, disfagia y disfonías. Macroscópicamente pueden originarse como un nódulo solitario o como lesiones múltiples, que afectan a ambos lóbulos tiroideos. Las lesiones grandes a menudo contienen áreas de necrosis y hemorragia, y pueden extenderse a través de la cápsula tiroidea. El tejido tumoral es firme, de color grisáceo tostado e infiltrante. Microscópicamente se pueden observar células desde poligonales a fusiformes, que pueden formar nidos, trabéculas e incluso folículos. Pueden haber depósitos de amiloidea celular derivados de las moléculas de calcitonina alteradas. Están presentes en el estroma adyacente. Por lo tanto, se puede observar una hiperplasia multicéntrica de células C. En el carcinoma indiferenciado o anaplásico, las neoplasias humanas suelen ser más agresivas y vienen dadas debido a la mutación del gen TP53. La clínica es crecimiento rápido, metástasis a distancia como hígado o pulmón, compromiso de estructuras cervicales vitales. Macroscópicamente se pueden observar masas voluminosas que traspasan la cápsula tiroidea. Microscópicamente se encuentran células altamente anaplásicas que pueden formar de uno a varios patrones histológicos. Pueden ser de células gigantes grandes, pleomorfas, incluyendo ocasionales células gigantes multinucleadas de tipo osteoclástico. Pueden haber células fusiformes, mixtas con células fusiformes y gigantes, o de células pequeñas. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos, cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de la glucosa o una combinación de estas causas. También se acompaña de anormalidades en el metabolismo de los lípidos, proteínas, sales, minerales y electrolitos. Con respecto a la patogenia, podemos comenzar diciendo que las células metabolizan la glucosa para convertirla en una forma de energía útil. Por ello, el organismo necesita recibir glucosa a través de los alimentos, absorberla durante la digestión para que ésta circule en la sangre y se distribuya por todo el cuerpo, y que finalmente de la sangre vaya al interior de las células para que pueda ser utilizada. Esto último solo ocurre bajo los efectos de la insulina, una hormona secretada por las células beta del páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans. También es necesario considerar los efectos del glucagón,
otra hormona pancreática que eleva los niveles de glucosa en sangre. En la diabetes mellitus, el páncreas no produce o produce muy poca insulina. Esto en el caso de la diabetes tipo 1. O las células del cuerpo no responden normalmente a la insulina que se produce. En el caso de la diabetes tipo 2. Más adelante ampliaremos sobre los distintos tipos de la diabetes y su clasificación. Ahora bien, todo esto evita o dificulta la entrada de glucosa en la célula, aumentando sus niveles en la sangre, estableciendo una hiperglicemia. Esta hiperglicemia crónica se produce en la diabetes mellitus, tiene un efecto tóxico que deteriora los diferentes órganos y sistemas y puede llevar al coma y la muerte. La diabetes mellitus puede ocasionar complicaciones microvasculares y cardiovasculares que incrementan sustancialmente los daños en otros órganos, ya sea riñones, ojos, corazón, nervios periféricos. Reduce la calidad de vida de las personas e incrementa la mortalidad asociada con la enfermedad. La diabetes mellitus es un trastorno endocrino metabólico crónico que afecta la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo. El proceso mediante el cual se dispone del alimento como fuente energética para el organismo, los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, el corazón, los riñones, el sistema nervioso, todos ellos se ven comprometidos. Actualmente existen dos clasificaciones principales para categorizar la diabetes. La primera corresponde a la Organización Mundial de la Salud y la que traemos en el trabajo corresponde a la Asociación Americana de Diabetes. Según esta asociación, los diferentes tipos de diabetes mellitus se clasifican como la diabetes mellitus tipo 1. En este tipo de diabetes existe una destrucción total, mayor al 90%, de las células beta del páncreas, lo que conlleva una deficiencia absoluta de insulina. Esto representa entre un 5 y un 10% de todos los tipos de diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 2 genera como consecuencia un defecto progresivo en la secreción de insulina, de un aumento de la resistencia periférica a la misma y de un aumento de la producción de glucosa, representa entre un 90 y un 95% de las diabetes mellitus. El tercer tipo corresponde a la diabetes gestacional, que es diagnosticado durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, muchas veces es transitoria y la propia cura durante el parto. Existe otra clasificación, un tipo de diabetes más extraños, no tiene una alta incidencia epidemiológica pero vale la pena mencionarlos. Son aquellos tipos en los que hay defectos genéticos de la función de las células beta, por ejemplo la diabetes tipo MODY, defectos genéticos en la acción de la insulina. Enfermedades del páncreas exocrino, por ejemplo una fibrosis quística, endocrinopatías, ya sea acromegalia, síndrome de Cushing, aquella inducida por fármacos, secundaria infecciones, causas poco comunes mediadas por mecanismos inmunes y otros síndromes genéticos asociados con diabetes. Ahora bien, con respecto a la diabetes mellitus tipo 1, vamos a tener una patología en la que, mediada por mecanismos autoinmunes, hay una destrucción de las células beta del páncreas. Esto implica una disminución en la secreción de insulina. Esta no va a poder ejercer sus efectos metabólicos sobre los tejidos periféricos, de tal manera que no se va a fosforilar y a expresar en la membrana el receptor GLUT4, de tal forma que los tejidos no van a poder interiorizar la glucosa hacia estos y vamos a tener un estado de hiperglicemia. A diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, hay un componente genético y un componente autoinmune que se expresa generalmente en la diabetes mellitus tipo 1 en pacientes jóvenes. Aquellos pacientes que estén predispuestos a la diabetes mellitus tipo 1 la desarrollan incluso antes de los 20 años de edad. Estos pacientes son insulinodependientes, ya que la destrucción de las células beta disminuye casi totalmente los niveles basales de esta hormona, de tal forma que la hiperglicemia crónica es mucho más severa y vamos a tener complicaciones que vamos a tratar posteriormente. En la diabetes mellitus tipo 2 se considera que hay distintos factores que condicionan el progreso o determinan el origen de esta enfermedad. Principalmente se basa en un mecanismo de resistencia a la insulina por parte de los tejidos periféricos. Esta resistencia a la insulina viene fundamentalmente dada por la obesidad. La obesidad se considera que es un estado proinflamatorio que estimula que haya un proceso de lipólisis, de tal manera que se van a liberar al medio una gran concentración de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres interfieren en la fosforilación y expresión del receptor de la insulina en los tejidos periféricos. Esto implica que aunque haya niveles normales de esta hormona, esta no va a poder ser internalizada dentro de la célula por la deficiencia del receptor y no se va a poder expresar el receptor de glucosa. De tal manera que hay mucha insulina, mucha glucosa, pero los tejidos periféricos son resistentes, se desensibilizan ante los efectos de la insulina. Posteriormente, por supuesto, esto repercute en las células beta del páncreas. Las células beta
también se desensibilizan ante las grandes cantidades de glucosa y simplemente dejan de liberar progresivamente insulina. Ahora bien, tratando un poquito la correlación clínica patológica, vamos a ilustrar los principales síntomas de la diabetes. Se considera que hay una tríada que está formada por polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Podemos incluir también poliuria. A nivel de los ojos vamos a tener visión borrosa por el daño a la microvasculatura de la retina. En la lámina se muestran los síntomas más comunes, sobre todo en la diabetes tipo 1, a nivel gástrico, donde hay una mayor repercusión de esto. Ahora bien, vamos a tocar un poquito lo que son las complicaciones crónicas. La primera es la cardiomiopatía diabética. Consiste en daño al músculo cardíaco con consecuencia de una relajación dispareja y llenado de sangre al corazón. Es decir, vamos a tener una disfunción diastólica y eventualmente una insuficiencia cardíaca, una falla del corazón con una disminución del gasto cardíaco. La diabetes mellitus, como se observa en la lámina, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a suponer un estrés oxidativo, incluye o desemboca en una microangiopatía, fibrosis intersticial, lamoscópicamente a su izquierda, una disfunción en la contractilidad, una alteración en los mecanismos contractiles del corazón, dilatación del ventrículo izquierdo y posteriormente una disfunción diastólica y sistodiastólica, que como dije antes desemboca en una insuficiencia cardíaca. La nefropatía diabética se trata de daño en el riñón que puede llevar a una falla renal crónica, lo que nos puede llevar a recurrir diálisis. La diabetes mellitus es la causa más común en adultos de fallas renales en el mundo desarrollado. Lo que observamos en la lámina izquierda es una glomerulosclerosis difusa y presencia del nódulo mesangial, ilustrado en la flecha verde. Disminuirá progresivamente la función renal y el daño se establece que es debido primariamente a una glicosilación de proteínas. Lo que explicaría los otros procesos formaría un daño a la microvasculatura. Esta glicosilación de proteínas, como dijimos, una complicación severa que somete al paciente a un régimen de diálisis y disminuye mucho la calidad de vida del paciente. La neuropatía diabética es una sensación disminuida y anormal. Su distribución empieza desde los pies, pero potencialmente se ve a otros nervios. Posteriormente se distribuye a los dedos y a las manos. Cuando se combina con vasos sanguíneos dañados, esto puede ocasionar el pie diabético, que ya vamos a ilustrar. ¿En qué se basa una neuropatía diabética? Pues básicamente una desmielinización, una degeneración axonal, una hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann, como se ilustra microscópicamente en la lámina actual. Dijimos que esto desemboca en el pie diabético por la pérdida de sensibilidad y lesiones en la microvasculatura. El paciente puede presentar necrosis en lesiones de los pies y posteriormente eso se puede gangrionar gracias al daño en los vasos sanguíneos y puede perder la extremidad. La retinopatía diabética se basa en un crecimiento de vasos sanguíneos friables y de poca calidad en la retina. Podemos ver un edema macular, una inflamación de la mácula, que puede conducir a una severa pérdida de visión o ceguera. El daño retinal por microangiopatía la hace la causa más común de ceguera en los adultos jóvenes en los Estados Unidos. Podemos también que haya aneurismas, vasos sanguíneos anormales y microhemorragias, que son fácilmente distinguibles en el fondo de ojo. Y por último, la encefalopatía diabética, una complicación severa en la que podemos ver degeneración cognitiva, va a haber daño, porque va a haber también un daño, proceso de estrés oxidativo producto del daño en la microvasculatura. La consecuencia de ello, como dijimos, la degeneración cognitiva y un riesgo incrementado de padecer demencia. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Audio Jungle.